Muy buenas noches, hermanos. Me gustaría mucho predicar algo que a mí me inquieta mucho. Me gustaría mucho abordar un tema que es sobre la juventud. La juventud hace lo que les viene en mente. Y eso es una equivocación, es una equivocación. Entonces, a mí me gustaría mucho predicar sobre lo que es en sí el actuar locamente. Me gustaría ponerle ese título, el actuar locamente. Quiero basarme sobre la historia del hijo pródigo. Mas, sin embargo, vamos a comenzar con el primer libro de Samuel, capítulo número 13, del versículo 10 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, me gustaría, amados hermanos, señalar una palabra clave. No viene en este libro de Samuel, en este primer libro de Samuel, viene más bien en San Lucas. La palabra y volviendo en sí, y volviendo en sí. Bueno, amados hermanos, cuando el profeta Samuel le dice al rey Saúl en hebreo, le dice: mira, Saúl, tú te vas a quedar aquí, pero no vas a ofrecer sacrificio hasta que yo venga para ofrecerlo. Entonces, menciona la palabra, ¿verdad? Que la guerra era contra los filisteos, se acercaban y tuvo miedo. Cuidado. El miedo es nuestro peor enemigo. El peor enemigo que yo tengo se llama Carlos Alberto Peña Castillo. Soy yo, mi propio enemigo. ¿Por qué? Porque dentro de mí está Dios, pero también dentro de mí mora el pecado. Es tema de otra predicación, precisamente del apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, ¿verdad? Hace una comparativa, dice que hace una comparativa porque él está hablando sobre problemas que hay dentro de un matrimonio, ¿verdad? Enfocándose más que todo a la mujer, pero también llega a la conclusión que dentro de él hay dos sentires. O sea, el sentir humano es muy peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así: yo tengo la palabra de Dios. Tengo la palabra de Dios, es la letra, es la ley. La palabra de Dios es la letra, es la ley. La letra es la ley de Jehová, la ley del Señor. Pero si nosotros nos ponemos a ver detenidamente, o sea, la ley hace una serie de prohibiciones. Y en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Son contrarios totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos: no, pues soy cristiano,
puedo hacer lo que yo quiera, al cabo confieso el nombre de Cristo y soy salvo. No, hermanos. Tenemos nosotros que ser guiados de la mano de Dios para poder hacer su voluntad. Amados hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos de una cosa: nuestro propio enemigo es uno mismo. El temor es un sentimiento que lo podemos ver bíblicamente. Destrozó la fe, destrozó la relación de Dios, del pueblo de Israel que estaba en el desierto con Dios, cuando se dividió el reino de Israel en el reino de las 10 tribus y media y el reino de Judá y Efraín. El rey de las 10 tribus y media tuvo miedo de ir a adorar a Jerusalén por el temor de que fueran agredidos y fueran muertos a pedradas. Entonces él, en lugar de buscar a Dios, en lugar de pedirle a Dios, bueno, Señor, ¿qué podemos hacer? Quizás Dios le hubiera dicho: mira, levántate una tienda para poder adorar en Gilgal. Pero no buscó a Dios. Bueno, son temas estos para otra predicación, o sea, para predicaciones diferentes. O sea, nosotros, bueno, yo quiero enfocarme, amados hermanos. Es que yo tengo una preocupación muy tremenda por la juventud. ¿Por qué? Porque hay jóvenes hermosos que temen a Dios, hay jóvenes hermosos que buscan la voluntad de Dios, pero también hay jóvenes que no buscan a Dios, no les importa Dios. Yo tengo una hija hermosa de 15 años, ella vive con su mamá. Estamos divorciados, mi esposa y yo. Y yo lo que más anhelo en la vida es que mi hija pueda ella buscar a Dios. No es que Dios esté perdido, nosotros somos los que nos perdemos. Dios está en su reino, Dios está con nosotros, Dios manda a su Espíritu Santo. Pero nosotros, por lo regular, tendemos a hacernos metas y tomar en camino, pero no buscamos a Dios. No buscamos a Dios. Yo no busqué a Dios por mucho tiempo. Por eso estoy pagando. Hermanos, la vida de un siervo de Dios no siempre va a ser una vida en victoria, pero nunca es tarde para reaccionar. En lugar de juzgar y decir: qué vergüenza, hermano, ¿por qué? No, hermanos, apenas ahorita estoy volviendo y apenas ahorita pienso en Dios y quiero hacer su voluntad. Hermanos, el tiempo no alcanza, pero el rey Saúl no podía sacrificar a Dios porque tenía que ser una familia levítica. No sé, realmente no me he puesto a investigar a profundidad de qué tribu venía el profeta Samuel. Pero Dios, como él era nazareo, Dios le encomendó labores levíticas, labores sacerdotales. Entonces, para que se hiciera el holocausto tenía que estar el profeta Samuel. No lo podía hacer por sí solo Saúl, el rey Saúl. Hermanos amados, no puedo disertar mucho en esto, solamente quiero decirles que Samuel era un hombre entregado a Dios y hacía la voluntad de Dios. Saúl amaba a Dios, pero hacía su propia voluntad. Dios los desechó. Dios le dio una encomienda, ¿verdad? Pero él ofrece sacrificio. Luego, posteriormente, Dios le dice que matara
a los enemigos, a Abimelech. Abimelech, Amalek, a los de Amalek. Y no, o sea, él hizo lo que quiso, dejé del ganado cuando Dios le dijo que exterminara todo, o sea, hombres, mujeres, niños, bebés, todo, porque el pueblo de Amalek era un pueblo enemigo de Dios. Bueno, amados hermanos, precisamente de la preocupación que yo tengo de la juventud, me viene a la mente a mí el hijo pródigo. Muchacho, pues pienso yo que ya de unos veintitantos años, quizás unos 23, 22 años, 21 años pudiera ser. Que le dice al papá, dame la parte de la herencia que me pertenece. Bueno, en primer lugar, eso era una imprudencia porque prácticamente le estaba enterrando al papá. Entonces el padre, le da la parte de la herencia y él se va lejos de la casa, se va a un país lejano. Podemos hablar quizás era 2, 3 días, porque pues dice la palabra, un país lejano, o sea. Entonces, dice que empezó a vivir perdidamente. Dice la palabra, y cuando lo hubo malgastado todo, hubo hambre en aquel lugar. Teológicamente se maneja la palabra hambruna. Entonces, ya no tenía dinero con qué conseguir de comer. Ya las cosas estaban caras. Entonces, él empieza a buscar trabajo y pues no, nadie lo contrataba y solamente una persona que tenía puercos, un animal inmundo en Israel, en la ley de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que él deseaba comer de las algarrobas, un frutito, pues que no sé si los humanos lo coman, pero sí era un fruto, pero caía dentro del chiquero. Entonces, dice la palabra volviendo en sí. La palabra volver en sí es darse cuenta que se cometió un pecado. Entonces, volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros tienen comida, tienen pan? Y yo aquí, muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, yo padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno más de ser llamado tu hijo. Mas, sin embargo, el padre lo estaba esperando. Pero sí, o sea, vuelve en sí, reacciona. Y piensa, ¿cuántas personas tienen la comida? Bueno, nuestra comida es espiritual. Nuestra comida es la oración, leer la palabra. Entonces, él toma una determinación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Precisamente el cambiar de rumbo. Él dice, me levantaré. Es decir, se levanta espiritualmente. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el pedir perdón, amados hermanos. Mas sin embargo, él quería hacerse más bajo. No, Dios no nos va a poner nunca más abajo. Si Dios te dio algo, Dios quiere que eso que te dio enteramente se haga. Dios me ha dado a mí un llamado y Dios me va a poner, aún con mis defectos. Pero yo, aunque me juzguen mal, yo nunca voy a dejar de predicar la verdad, de que yo me equivoqué, de que tomé decisiones equivocadas y por eso fracasé, pero es un fracaso momentáneo. Pero Dios me levantará y me pondrá en el lugar que Él siempre ha querido darme. Yo solamente lo único que puedo decir, amados hermanos, es que tenemos que hacer en nosotros mismos un autoanálisis. Tenemos que ser autocríticos. Amados hermanos, ya no alcanza más el tiempo. Simplemente les digo, tenemos que orar y tenemos que autoanalizarnos. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos.
Y jóvenes, busquen a Dios.